Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todas las personas que se han interesado en el último libro que escribí, titulado Falsa Independencia, Colombia tras 200 años de la batalla de Boyacá. Es un trabajo producto de un interés particular. Es un libro que intenta ser novedoso en algunos aspectos temáticos y argumentativos y que está respaldado no solamente en fuentes secundarias, sino en fuentes primarias. En el día de hoy quiero hablarles un poco de cómo fue el proceso de producción de este libro en aspectos como escritura, diagramación, edición, impresión, empastado y particularmente el tema de la industria y la comercialización del libro, que me parece que es el punto más complejo, porque cualquiera puede escribir un libro, cualquiera lo puede publicar, pero lo difícil de un libro es venderlo y lograr que llegue a miles de personas. Así que hoy quiero contarles algunos de mis secretos cuando escribo un libro. Lo primero que hay que decir, uno no es un escritor famoso, uno no pasa nunca de sacar un libro de más de 1000 ejemplares. Es muy diferente el escenario para un youtuber que tiene 10 millones de seguidores, para un actor, una actriz de televisión que son conocidos por millones de personas. Los escritores underground, si mucho nos conoce la familia, unos cuantos contactos del Facebook, unos cuantos estudiantes. Entonces, lo primero que yo les sugiero a las personas que van a escribir un libro es venta por encargo o tratar de buscar una editorial universitaria. Esos han sido los caminos que yo he utilizado y de cierta manera me han traído resultados, porque la venta por encargo le permite a usted no solamente adueñarse de las regalías, sino también ser consecuente con la oferta y la demanda, porque este tipo de productos no dejan de estar sometidos a leyes de la economía. Por eso me parece muy importante que uno sepa que el libro que uno escribió no es para todo el mundo, que a lo sumo lo pueden leer 1000 personas o incluso lo pueden leer solo 100 personas. Por eso la venta por encargo me parece muy importante y ahorita les daré más argumentos. Pero quiero hablarles primero de cómo es el proceso de escritura de este libro y de otros similares que he escrito. Tengo una metodología muy particular para escribir. Me encantan los temas polémicos y argumentativos. Pese a que la historia tiene, entre comillas, hechos que aparentemente son indiscutibles, como la batalla de Boyacá, como la Primera República tras el grito de independencia, como la constitución política de Cúcuta, son hechos que se han estudiado bastante, pero lo importante no es eso, sino la forma como usted cuenta esos hechos. Que su forma de contar los hechos sea más o menos diferente a como lo cuenta el promedio de los historiadores. Y por eso yo soy de los que utiliza la primera persona. Yo sé que es muy atrevido cuando uno escribe un libro y uno dice, yo pienso que la batalla de Boyacá fue un fracaso, porque solo logró independizarnos de España, pero no nos hizo un país libre porque terminamos dependiendo de otros imperios, como el caso de Estados Unidos, incluso de Inglaterra y de Francia en el siglo XIX también quedamos con ciertas deudas con ellos, que luego se reflejaron también en aspectos
de tratados comerciales que no favorecían mucho nuestra industria, y también con el tema de las regalías del Canal de Panamá, entre otras cosas que se pagaron en el siglo XX. Así que lo primero que yo sugiero en el proceso de escritura de un libro es tratar de decir algo diferente a lo que todo el mundo dice. Todo el mundo dice que Simón Bolívar es libertador, pero eso no quiere decir que Simón Bolívar sea libertador. Para mí Simón Bolívar es un tirano más. Es un tipo que después de la batalla de Boyacá se volvió más arrogante. Es un tipo que fusiló a gente por temas personales. Un tipo que humilló a gente en el Perú, que humilló a gente en Pasto, que sin tener una prueba casi mata a Francisco de Paula Santander. Así que ese cuentico de que Simón Bolívar es un libertador es lo primero que yo trato de refutar en este libro. Y no soy el primero que trata de argumentar eso. Pero a pesar de que no soy el primero, trato de hacerlo de manera distinta. Por ejemplo, yo soy de los que defiendo más a Francisco de Paula Santander. Sin embargo, eso no puede dejar sesgar mi análisis en este libro. Yo también cuestiono cuando Santander fusiló a Barreiro por órdenes de Bolívar. Santander también fue sanguinario, y yo también critico cosas de los 5 años de presidencia de Santander, pero siempre mis afectos van a estar más del lado de Santander. Sin embargo, hay gente a la que no le gusta que le digan que Bolívar no es libertador, porque tienen esa idea fija. Nada más ayer veía un documental en donde entrevistaban a personas sobre el grito de independencia, y casi nadie tenía idea de qué fue el Florero de Llorente, que es el episodio más quemado de la historia patria. No sabían, por ejemplo, que Simón Bolívar no tuvo nada que ver en ese escándalo del Florero de Llorente. No sabían, por ejemplo, que Francisco de Paula Santander tampoco tenía que ver. No sabían quiénes eran los protagonistas, de por qué el señor Villavicencio iba a venir, de por qué Villavicencio luego fue presidente encargado. Ni tampoco sabían la importancia del sabio Caldas, o de Camilo Torres, o de Tadeo Lozano, o del mismo Antonio Nariño. Entonces, si eso, que es el hecho más quemado en nuestras escuelas, no lo conocemos, ¿qué podríamos pensar de otros hechos más complejos? Así que me parece que hacen falta muchos más libros de historia para que entendamos por qué nuestra independencia no está completa, por qué nuestra independencia siempre fue parcial. Nunca fuimos totalmente libres, ni hemos sido totalmente libres. Y la otra cuestión es cómo yo escapar de dos extremos. El extremo de las tesis doctorales, que es caer en la casa de citas, y el extremo de los ensayos, que es abusar de la falta de citas. Y por eso en este libro trato de ser equilibrado. No quiere decir que yo lo logre, son los lectores del libro los que tienen que criticarlo y decir si les gustó, si no les gustó, si les parece que tiene rigor o no tiene rigor, si les parece válida la forma como analizo yo los argumentos y los hechos. Pero esto es solo una lectura más de la historia de Colombia, es mi lectura particular, porque yo jamás le diré a Simón Bolívar libertador, ni le diré a Santander prócer, pese al que lo admiro más que a Bolívar, porque yo tengo una forma de ver la historia muy alejada de la imposición conservadora, de la época de Rojas Pinilla, cuando enseñaban que Santander era el malo y que Bolívar era el bueno. Y todavía hay gente que cree que Santander es el malo, que Santander es el traidor, cuando nunca se pudo comprobar la participación de Francisco de Paula Santander en la conspiración septembrina, cuando sí se pudo comprobar que tanto el Congreso Anfictiónico de Panamá como la Convención de Ocaña fueron políticas imperialistas de Simón Bolívar. Y también
la forma como Simón Bolívar se autonombra presidente vitalicio de Bolivia y dictador de Perú, y también la forma como Simón Bolívar ejecutaba a sus enemigos con piedras para ahorrar balas. Es cierto que existe una leyenda negra en contra de Simón Bolívar, pues, y uno tampoco puede caer de lleno en eso, pero decirle libertador a Simón Bolívar es exagerado. Además que no fue un proceso de liberación, fue un proceso de separación, no de liberación. Porque Colombia nunca dejó de ser un país lacayo, esclavo. Y eso es lo que trato de argumentar en este libro. Yo sé que la tesis que planteo es polémica, pero trato de argumentar con fuentes de la época, con fuentes secundarias y también con algo de historiografía, porque no solamente es argumentar desde la historia, sino desde las condiciones de posibilidad que favorecen una u otra forma de escribir la historia. Si yo leo a un historiador conservador de la época de Rojas Pinilla, me va a hablar maravillas de Simón Bolívar, me va a decir que es un semidios. Pero si yo leo al señor Riaño, que es santanderista a morir, no me va a decir tantas bondades de Bolívar. Me va a decir sus pecados en el Perú, sus pecados en Pasto, la forma tan vil como traicionó a su maestro Francisco de Miranda y lo entregó a los españoles, lo hipócrita que era con el tema centralismo-federalismo. Entonces, ¿yo por qué opto por hacer este texto? Porque me cansé de escuchar, no solamente de leer Simón Bolívar el libertador, el héroe, el prócer. Realmente no, era un hombre de élite, era un envidioso que quería ser como los españoles. Y la envidia lo indujo a pelear, solo la envidia y el gusto particular de sobresalir. Porque Bolívar militarmente tampoco era la gran cosa. Bolívar huyó cobardemente en varias batallas. Y los defensores de Bolívar dicen que no, que huyó estratégicamente. Porque si el que huye es Santander, Santander es cobarde. Pero si Bolívar huye a Haití o huye a Jamaica, Bolívar es el ídolo, es el estratega. No se puede negar que Simón Bolívar tenía su conocimiento estratégico y militar, pero también nos lo quieren vender como un ídolo, como un semidios, como alguien que no se equivocaba. Y lo que quería Bolívar era montar una dictadura, apoderarse de toda América, desde Argentina y Chile hasta México. Y por eso existe la versión conspirativa de que el presidente Jackson de los Estados Unidos envenenó a Simón Bolívar. Es otra de las tesis que manejan por ahí que me parece bastante loca, pero que también compite con esa idea de que Bolívar murió de tuberculosis. Bolívar era un peligro para Estados Unidos, además porque ya existía la doctrina Monroe, que era América para los americanos, pero realmente no era América para los americanos, sino América para los norteamericanos. Y con esa doctrina Monroe, Estados Unidos hizo y deshizo, al igual que más adelante en el siglo XX con el Plan Marshall. Estados Unidos nunca hace nada de gratis, y la doctrina de Monroe sirvió para que Estados Unidos se fuera a guerra con México y le quitara, con el Tratado de Guadalupe y de Hidalgo, le quitara la mitad del territorio a México. Así que ese cuentico pues de América para los americanos es caca. Y en eso sí estoy de acuerdo con Simón Bolívar. Simón Bolívar predijo que el próximo imperialista y amo del mundo iba a ser los Estados Unidos de América. En ese aspecto me parece que sí fue visionario. Santander sí era un poco más ingenuo en ese tema, porque Santander creía que Estados Unidos era un régimen excelente. Y eso causaba peleas entre ellos, porque Santander quería federalismo, quería que cada país tuviera su presidente, quería que Simón Bolívar no fuera dictador, quería que cada país tuviera su constitución, sus normas. Simón Bolívar quería una unificación de toda la América, al menos hasta Estados Unidos, porque Bolívar no tenía en cuenta a Estados Unidos y no quería a los Estados Unidos, los veía como un peligro y en ese aspecto tenía razón. Pero Simón Bolívar estaba lleno de gente envidiosa también.
gente como Urdaneta, como Páez, como Carujo, o sea, que eran puros envidiosos y que todos terminaron siendo conspiradores septembrinos para matar a Bolívar. Y el malo de la película terminó siendo Santander. Entonces, lo que yo hago en este libro es tratar de mostrar que Bolívar no es libertador y que Santander no es traidor. Contrario a lo que hace el filósofo de Envigado, el maestro Fernando González, que nos trata de mostrar que Bolívar es el bueno y Santander es el malo. Yo no trato de mostrar que Santander es el bueno y Bolívar es el malo. Lo que trato de mostrar en este libro es Santander es menos malo que Bolívar y Santander fue mejor presidente que Bolívar. Santander aportó más a la educación estatal y pública que Bolívar. Santander fue menos tirano con los opositores que Bolívar. Santander fue menos arrogante que Bolívar. Santander fue más inteligente, no solo porque sabía más de leyes, sino que fue más prudente que Bolívar. Y por eso uno de los presidentes buenos que tuvo Colombia fue Francisco de Paula Santander entre 1832 y 1837. Esa es la primera intención del libro, tratar de refutar esa idealización injustificada por Simón Bolívar. La segunda tesis que trato de sostener en el libro tiene que ver ya con el tema específicamente de la posición política que uno asume cuando uno escribe la historia de determinada forma. Y a mí me pueden tildar de santanderista cuando lean este libro, pero no me importa, porque sí me inclino más por Santander que por Bolívar. Pero yo trato de basarme en diferentes fuentes, porque hay historiadores como Fernando González, pues que ni siquiera eran historiadores, eran filósofos que solamente citaban las fuentes que hablaban bien de Bolívar y solamente citaban las fuentes que hablan bien de Santander. Yo acá en este libro cito referencias que hablan bien de Bolívar y que hablan mal de Bolívar, referencias que hablan bien de Santander y mal de Santander. Igual pasa con Antonio Nariño, con Sucre, con José María Córdoba, con Salvador Córdoba, con Obando, con Márquez, con todos los personajes que fueron importantes en esta época y sobre todo pues hasta la presidencia de Santander, porque ahí hay un corte cuando se empieza a formar la guerra de los supremos. En el libro no hablo nada de la guerra de los supremos, ni tampoco hablo mucho de la patria boba. De la patria boba digo lo básico, porque no es el objeto de estudio. Ni tampoco hablo tanto de las invasiones napoleónicas, ni tampoco hablo de la rebelión de los comuneros, ni de la injerencia de la Revolución Francesa en independencia. Sí hablo cositas, pero muy generales. El centro mío es el por qué la batalla de Boyacá es el hecho histórico más importante de nuestra historia. Porque Colombia no existía. Incluso de 1821 para abajo Colombia no existía. Existía Nueva Granada, el reino sometido a España de Nueva Granada. Y gracias a la batalla de Boyacá y obviamente a la posterior Carta Magna de Cúcuta, en 1821 nace la República la Gran Colombia, que a partir de 1930, de 1830, dejó de ser la Gran Colombia, lo cual me parece un error porque hasta ahí yo estaba de acuerdo con Simón Bolívar, porque imagínense ustedes el petróleo de Venezuela, el canal de Panamá y la biodiversidad de Colombia. Si la Gran Colombia se hubiera mantenido durante estos 200 años, sería una potencia mundial, pero como la historia no habla de lo que pudo haber sido y no fue, la historia no habla de condicionales contrafácticos o contrafactuales, la historia habla de lo que supuestamente sucedió, que también es tergiversado políticamente y desde ciertas ideologías. Hay que hablar de lo que pasó, que nos separamos de España, sí, pero tuvimos 8 guerras civiles más, que con la guerra civil de la Patria Boba sumaron 9 guerras civiles, 8 guerras civiles más y guerras que dieron cartas magnas porque no pudimos llegar por las buenas a abolir la esclavitud, no pudimos llegar por las buenas a respetar la libertad de cultos,
ni mucho menos el voto femenino que se tardó hasta el gobierno de Rojas Pinilla. Así que fue por la fuerza como se conquistaron cosas. Pero hubo guerras que ni siquiera permitieron conquistar cosas. Por ejemplo, como la guerra cuando era presidente Miguel Antonio Caro, una guerra innecesaria de 3 meses. Y la guerra de los 1000 días, que es la guerra más importante, pero a la vez la más tonta. Y pues, si bien es cierto, el libro se centra en los antecedentes, en la batalla de Boyacá y en las consecuencias posteriores de la batalla de Boyacá, hay un capítulo final en donde hago una síntesis de lo que ha sido la historia de Colombia desde 1819 hasta nuestros días. Es un gran reto porque toca ser más sucinto que los que han hecho historias concisas o historias breves de Colombia, como el gran historiador Jorge Orlando Melo, o como otros historiadores que han tratado de resumir la historia de Colombia en un libro. Pero yo aquí no resumo la historia de Colombia, sino que resumo las premisas fundamentales para entender las consecuencias de la batalla de Boyacá tras 200 años. Un cordial saludo a las personas que están en línea, particularmente al amigo Julián Sierra, que me está haciendo una pregunta sobre el tema del libro, que me va a adelantar un poquito porque primero voy a hablar de la escritura del libro y luego voy a hablar de los temas comerciales y de los temas de adquisición. Este libro, a partir de esta semana, va a estar disponible en una plataforma para Colombia y para cualquier país del mundo, particularmente pues en habla hispana porque el libro no es bilingüe. Esa plataforma es la que va a comercializar el libro por fuera de Antioquia. Es una plataforma que se llama autoreseditores.com y ahí es muy bacano porque el libro sale muy caro, no mentiras, es muy bacano porque les llevan el libro hasta la puerta de su casa, así usted esté en Bogotá o en Barranquilla, y si usted está fuera del país también se lo llevan. Lo que pasa es que fuera del país sí sale muy costoso el envío del libro, entonces no sería buen negocio comprarlo si está fuera del país, porque todavía no tengo alguien que me lo venda por fuera del país. Pero si es para comprar el libro en un municipio lejano de Antioquia, pues también sugiero la misma alternativa, de comprarlo por autores editores. Ya voy a autorizar la venta del libro por ahí. Y la otra es adquirirlo directamente conmigo, solamente para personas que confíen en mí y que estén en el Valle de la Aburrá, para que se encuentren conmigo y yo les paso el libro. Es una publicación independiente porque una editorial grande que vea que uno está hablando mal de Bolívar, van a decir, no, es que usted está hablando mal de Bolívar. Entonces, como usted es políticamente incorrecto, no le vendemos ni le publicamos el libro. Por eso a mí me gusta solamente trabajar con sellos independientes. El único libro pues en el que he participado, bueno, hay 2 libros en los que he participado, en los que no he trabajado con sellos independientes, como el libro de Medellín escrita por sus jóvenes 2017, que fue producto del proyecto Altavoz Literatura. En ese libro, que era de cierta manera institucional, yo hice un ensayo sobre la violencia en Colombia, y es uno de los capítulos del libro, pero realmente yo no fui el que elegí publicarlo con ellos. Ellos fueron los que se ofrecieron a publicar mi ensayo, y como yo hice parte del proyecto Altavoz Literatura, me lo publicaron. Y también sucedió así con las publicaciones que tengo con el Nodo del Lenguaje de Antioquia. El Nodo del Lenguaje me publicó los artículos de investigación que yo hacía en el ámbito educativo y lingüístico. Y el otro proyecto en el que participé, el de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, fue publicado por una editorial universitaria, por la Universidad Católica de Cali. Y en esa publicación me parece que se hizo un gran trabajo. Sin embargo, yo siempre prefiero publicar con sellos que sean incluso independientes de las universidades, porque uno no tiene censura o no se pegan de detalles como, ay no, ¿usted por qué está criticando a Simón Bolívar si Simón Bolívar es el libertador? ¿Cómo le ocurre criticar a Simón Bolívar?
A mí no me gusta que se me metan con el contenido del libro, por eso yo soy muy celoso, pero si se trata de compartir el libro en una editorial de esas, en donde las regalías se las llevan ellos, yo prefiero sacar el libro con sellos independientes de venta por encargo, como Autores Editores, como JSZ Ediciones, que son sellos en donde respetan la autonomía intelectual del autor, en donde no le imponen un sistema de pensamiento al autor. No estoy queriendo decir que las universidades imponen sistemas de pensamiento, pero ya me pasó con el libro de los 100 microcuentos, que en la editorial de la Universidad de Antioquia me dijeron que era un libro bacano, pero es que era muy políticamente incorrecto y que ellos no podían publicar algo tan políticamente incorrecto. O sea, que no me lo publiquen, que porque el libro es malo, listo. Que porque tiene errores de gramática, listo. Que porque los cuentos son muy malos, listo. Pero que no le publiquen a uno un libro que porque es políticamente incorrecto. Como si solamente lo políticamente correcto pudiera ser publicado por una editorial universitaria. Y otra cuestión que también me parece bastante preocupante, cuando uno le dice a la editorial que bueno, que uno le cambia cosas al libro, ya uno está sacrificando su pensamiento crítico porque uno ya está publicando lo que le conviene a la editorial, no lo que uno realmente piensa. Y eso es lo que me parece patético de algunos doctorados, en donde sí, te dicen que si te des 200 referencias, que normas APA, que no sé qué, pero no te dejan pensar. No puedes criticar algo del gobierno de turno porque ya dicen que tu tesis es política y que por ende no es científica. Como si lo político y lo científico se excluyeran. Como si por demostrar que decir que Simón Bolívar es un libertario es una falacia, como si por demostrar eso uno estuviera atentando contra los cánones sagrados de la academia. Yo por eso, a pesar de que yo he comido de cuenta de la academia casi toda mi vida, yo tengo un desencanto con la academia y con esas editoriales que defienden verdades de lo políticamente correcto. Esas editoriales no transforman la realidad de un país, esas editoriales no fomentan el pensamiento crítico, esas editoriales solo buscan negocio. Un último aspecto que les quería comentar del proceso de escritura del libro es la inclusión del capítulo final, porque inicialmente yo iba a escribir solamente 4 capítulos, pero al final decidí incluir un quinto capítulo, también en forma de ensayo, sobre los últimos 200 años de Colombia. El reto mío era resumir la historia política de Colombia en 20 páginas, lo cual es una tarea bastante dura, pero traté de hacer lo mejor posible, respaldado en fuentes, y de hasta cierta manera se puede decir que logré el objetivo. Solamente puedo decir que logré el objetivo cuando los lectores tengan acceso a la obra y realmente me digan, sí, sí lograste resumir la historia de Colombia. Pero es que más que resumir la historia de Colombia, yo quería resumir en ese último capítulo 3 momentos fundamentales de la historia de Colombia, que son las guerras civiles, la violencia bipartidista y el nacimiento de guerrillas paramilitares narcotraficantes. O sea, yo quería en 20 páginas resumir esos 3 procesos históricos que resumen los supuestos 200 años que tenemos de historia republicana. No sé si lo logré, pero se hizo el intento. Así que el libro quedó con una introducción un poco larga porque me gusta que el lector sepa de dónde vienen las cosas y que también la historia se puede contar desde pequeñas curiosidades. El capítulo introductorio son 16 curiosidades históricas que hay gente que conoce, hay gente que no conoce, pero que ayudan a pensar de cómo replantear la figura de Bolívar, de cómo repensar la figura de Santander, de
por qué ha habido presidentes pasables en la historia de Colombia, de por qué ha habido presidentes nefastos, sin importar la ideología, en la historia de Colombia. Entonces, yo quería que, por ejemplo, se supiera o se recordara por qué Laureano Gómez tumbó a Marco Fidel Suárez y por qué también indujo a renunciar a López Pumarejo más de 20 años después. Y también quería que vieran por qué Colombia no ha podido consolidarse ni como Estado-nación, ni como Estado social de derecho, ni como república, ni como democracia. Y para eso había que argumentar lo principal de las guerras civiles, lo principal de la pequeña violencia antes de Enrique Olaya Herrera, lo principal de la violencia con mayúscula después de la muerte de Gaitán y, en última instancia, estas dinámicas de los últimos 65 años del conflicto, con el tema de guerrillas, paramilitares, narcos y bandas criminales, y obviamente el papel del Estado en torno a estos actores armados del conflicto. Así que ese capítulo lo veo más como una conclusión, así como el capítulo de las curiosidades es una forma de atrapar al lector. Este capítulo número 5 del libro es una forma de despedir al lector resumiéndole en 20 páginas lo que ha pasado en los últimos 200 años en Colombia. Es bastante atrevido de mi parte haber hecho ese capítulo así, pero yo siempre he creído que la escritura es para atrevidos, para osados. Yo no voy a repetir lo mismo que ya dijo Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado Mejía, Malcolm Diz. Yo quiero repetir otra cosa distinta, que salga, así sea de la repetición de otros, pero también de la interpretación que yo hago de los hechos. Yo no soy nadie en la historia, pero sí trato de ser independiente. Y no me gusta esa historia recitada, con norma zapa, políticamente correcta. Me gusta la historia transgresora, la que te induce a pensar en el desvío. Como diría Michel Foucault, no la historia que narra hechos, verdades o instituciones, sino la historia que te muestra las desviaciones, las contingencias, los azares, las relaciones de poder que están tácitas. Esa es la historia que me gusta a mí. En ese aspecto soy muy Foucaultiano. Y por eso este pequeño libro de 5 capítulos es solo un borrador de mi forma de ver la historia de Colombia y también de mis conclusiones de por qué no somos independientes, que sí, no voy a negar que nos separamos de España, pero que seguimos dependiendo de otros actores internacionales, particularmente de Estados Unidos y de los bancos mundiales. Esa es una tesis que parece una verdad de perogrullo, pero es la forma como yo trato de narrar en el libro esa percepción mía de la regeneración, de la Carta Magna de Río Negro, de la Guerra de los 1000 días y obviamente la pérdida de Panamá, la masacre de las bananeras, la muerte de Gaitán, el nacimiento de grupos como los pájaros, los chulavitas, los aplanadores, los antichusmeros, los bandoleros, el nacimiento de las guerrillas que inicialmente eran liberales y luego fueron guerrillas marxistas-leninistas o guerrillas maoístas o guerrillas del ELN o guevaristas. Y esa fue mi intención en ese último capítulo. Y no va a dejar de ser mi interpretación, pero yo trato de fundamentarla. Y por eso en la contraportada del libro digo una frase que me parece que sintetiza toda la obra y es: la historia casi siempre la cuentan los ganadores. No obstante, los colombianos, sin gran poder político, porque el solo hecho de que seamos profesores y que 5000 personas hayan pasado por nuestras aulas nos da un poder político que es el poder del conocimiento. No obstante, los colombianos sin gran poder político tenemos la posibilidad de pensar la historia de la conquista española, por ejemplo, de la independencia supuesta tras la batalla de Boyacá, desde fuentes críticas que vayan más allá de una ideología, de sesgos cognitivos, de epopeyas, como las que narra Pablo Victoria cuando habla de la historia de la conquista, de la sátira, como lo hace Fernando Vallejo, o el vituperio, que también lo hace Fernando Vallejo, el encomio, que es lo que cuenta la historia patria de héroes y de villanos,
o que también esa historia de civilizadores y de salvajes, en donde muestran al español como el civilizador y al colombiano como salvaje, o viceversa. Esa historia en donde tratan de mostrar que el salvaje es el bueno y que siempre el civilizador es el malo. Es escapar de esa historia maniqueísta. El punto número 2 que quería compartirles hoy ya tiene que ver con un proceso más mecánico, pero que también tiene su interés. Es la forma como yo edito los libros. Yo no pago por corrector de estilo porque yo confío en mi autocorrección. Es decir, yo no es que sea el más experto en lengua materna o en gramática, pero si yo estoy concentrado en el texto, yo sé que no le falta una sola tilde y que la puntuación la pongo tal cual como dicen las normas de la Real Academia Española. En ese aspecto sí soy ortodoxo, sí soy políticamente correcto y aburrido, pero a mí me encanta un texto con excelente puntuación, con buenas tildes bien puestecitas. Me gusta un texto con buenos conectores, un texto en el que no se repitan tantas palabras y conceptos que no sean tan básicos, un texto que sea ágil, que no sea muy ladrilludo, que tenga también por ahí su sarcasmo, que no sea plano o totalmente político y correcto. Me gusta el texto que también juega, que pone analogías, que une cosas que no estaban unidas. Por ejemplo, hablar de cómo fue el proceso en Venezuela, en Ecuador y en Colombia desde una perspectiva Foucaultiana o desde una perspectiva de Walter Benjamin, como se hace en el capítulo número 1, de cómo pensar la historia de Colombia desde Walter Benjamin, algo que no es tan común. No quiero decir que yo soy el único que lo ha hecho, pero no es muy común que uno aplique a alguien que murió en un campo nazi de concentración, que plantó una filosofía y planteó una historiografía, aplicarlo al caso colombiano. Entonces, son cosas que yo decidí hacerlas así y que no me arrepiento. Así que en el proceso de edición yo soy muy cuidadoso y yo también comparto letras con compañeros y compañeras que saben de edición, pero yo soy el que tomo las decisiones de cómo edito el libro. A mí una editorial no me va a imponer cómo editar un libro. Y en el tema de la diagramación, también soy muy caprichoso. Me gusta diagramar los libros que queden en el tamaño que a mí me gusta. Me encantan los libros de pasta dura. Yo sé que el texto de pasta blanda tiene más publicidad, pero me encanta el libro de pasta dura. Así salga 3.000 pesos más costoso por unidad. Porque es que yo tengo un lema y es: la pasta dura dura para toda la vida. Y por eso me encantan los libros grandes, tamaño carta como mínimo, pasta dura. Me gusta así un empastado brillantico, sin errores. Y por eso yo soy muy celoso con la diagramación de mis libros. Y cuando me ha tocado participar en proyectos como Altao Literatura, pues no tenía velos en esa entierra, pero yo no he publicado un libro de pasta blanda. O sea, yo creo que solamente he publicado un libro en pasta blanda de los inéditos que tengo yo, que se llama Guerreros del Odio, pero fue como por experimentar. Pero realmente yo siempre trato de que los libros sean pasta dura, que sean grandes, que tengan letra grande, porque yo detesto los libros con letra pequeña. Entonces me gusta con letra bonita, con letra grande. Me gusta que el paginado se vea derechito. Me gusta que el empastado sea perfecto, que sea bien cocido, o sea, que el lomo quede bien cocido, que no se zafe con nada, que no hay nada más patético que un libro desechable de pasta blanda, bien costoso y que se descosa. Yo les puedo garantizar que este libro nunca se va a descoser. Así que en aspectos de edición y diagramación soy bastante terco, me gusta hacerlo todo yo. Tampoco me gusta pagarle a diseñadores gráficos para que me hagan las portadas. O sea, yo mismo hago las portadas porque me gusta que esté el sello mío ahí. Así como yo lo escribí, así como yo lo edité, así como yo lo diagramé, yo mismo diseño las portadas, yo elijo los colores. A mí una editorial, como pasa con la Universidad de Antioquia, que te deja sin regalías,
y te impone la edición y te impone la diagramación y te impone qué se debe decir y qué no se debe decir, como si estuviéramos en RCN o en Caracol, en donde el director te dice qué debes decir y qué no. Así está la editorial de la Universidad de Antioquia. No permite el libre pensamiento, no permite que le tumbes a sus ídolos de barro como Simón Bolívar. Así que yo por lo menos en mis planes no tengo publicar un libro con la editorial de la Universidad de Antioquia, porque no voy a permitir que me censuren ni que me obliguen a ser políticamente correcto en un tema que no lo quiero ser. Y que sí, que da prestigio publicar con editoriales universitarias, lo da, pero yo prefiero publicar con editoriales independientes y que yo me quede con mis regalías y que yo lo venda a mi manera, que yo lo haga a mi manera, con mi gusto, con mis colores, con mis estilos, no con los que me imponga una editorial famosa o universitaria. Por otro lado, debo aceptar que los libros son un producto difícil de vender para quienes no somos famosos. Sin embargo, insisto en que los que no somos famosos no tenemos por qué dejar de escribir. Y casi nos lean 100 personas, pero que nos lean de corazón. No porque somos famosos en YouTube, en la televisión, en la farándula. Con que me lean 100 personas, soy feliz. Es como cuando estos videos lo ven 100 o 200 personas. Yo con eso soy feliz porque ya es suficiente. Yo tampoco pretendo llegarle a toda Colombia con mis libros. Y si yo quisiera llegar a toda Colombia, lo que menos haría es un libro de historia política de la época de Simón Bolívar. Haría algo farándula, de seducción o cualquier otra cosa. Pero si yo hablo de historia política es porque yo tengo mi nicho y gente que de cierta manera ha valorado mi trabajo y que me apoya y que así escriba un libro de fútbol, de política, de historia o de música, siempre me compran los libros y saben de la calidad que tienen los libros, tanto en su empastado como en su contenido. Y hay dos temas finales que me gustaría reflexionar que ya tienen que ver con una pregunta que hacía ahorita el compañero, el tema de la comercialización, que es el penúltimo tema que quiero trabajar hoy. Un libro, cuando se saca con una editorial, toca venderlo a un precio muy elevado respecto a lo que vale su costo de producción. Porque si usted saca 1000 libros y esos 1000 libros le valen 5 millones de pesos, cada libro le sale a 5.000 pesos, usted lo vende a 30.000 y ya está ganando 25. Pero de esos 25 hay que pagarle al corrector de estilo o al editor, al diagramador, al diseñador de portada, al vendedor de la librería, a la gente de la editorial. Entonces al autor solo le toca un 10% de las regalías. Máximo, máximo, en la Universidad de Antioquia es donde he visto el precio más alto, pagan un 11, un 12% de regalías al autor. Así que, si usted no lo conoce nadie, como es el caso mío, que no me conoce nadie, yo publico un libro con la editorial de la UDA, muy bacano, muy parchado, pero las regalías quedan para todo mundo menos para mí, que soy el creador de la obra, porque las poquitas regalías quedan en la editorial de la UDA, en el librero, y al diseñador se le paga por su portada, al editor o al corrector de estilo se le paga su trabajo, y el autor queda mamando, porque casi nunca las regalías son suficientes. Porque si por ejemplo, supongamos que 3 libros valen 100.000 pesos, y de esos 100.000 pesos, supongamos que se saquen 15.000 de costos de producción, entonces quedan 85.000 pesos de regalías. De esas regalías al autor solo le toca el 10%. O sea, no le toca ni siquiera 10.000 pesos. Mientras que uno hace el libro por su cuenta, con un sello independiente, sin ser censurado, y uno lo puede vender al doble de lo que a uno le sale. Si el libro sale en 20.000, uno lo vende a 40.000. Si el libro sale a 15.000, uno lo vende a 30.000.
así de sencillo. Entonces, siempre es mejor trabajar con sellos independientes, con sellos que te hagan los libros que tú requieras y que no te obliguen a hacer 1000 ejemplares para que se enhuesen con eso. Porque no nos digamos mentiras, uno no es un youtuber famoso y uno no es un actor de cine para vender más de 5000 copias de un libro. Uno a lo sumo venderá 100, 200 libros, a lo sumo. Entonces, uno para qué va a sacar 1000 libros si uno solamente puede vender 100. Es más sensato o vender por encargo, que es lo más lógico, o sacar máximo 100. ¿Cuál es el problema? Que si usted saca 100, esos 100 valen casi lo mismo que sacar 1000. Entonces, por eso se puede hacer el esfuercito de sacar los 1000. Pero usted de los 1000 termina vendiendo 200, termina dando a mitad de precio 300 y termina regalando 500. Entonces, viene a ser la misma caca. Por eso yo soy defensor de la editorial libre, del sello independiente, de vender por encargo. Libro hecho, libro vendido. Con todas las garantías, con pasta dura. Porque otra cosa que me molesta es que en esas editoriales, por ahorrar plata, te hacen el libro en el material más malo, con pasta blanda y una pasta pésima, y cosido de una manera paupérrima, que se les pegan, hay libros que se les despegan las hojas, como esos libros de la editorial Bedut. Algunos libros que uno tiene por ahí de editoriales que son carísimas, pero la calidad es mala, como la editorial que publica los libros de Charles Bukowski, una editorial que los libros son de 40.000 para arriba y son perversos, son pequeños, pasta blanda, con un papel delicado, se le arrancan las hojas y uno cree que es papel higiénico y a uno le da ganas de limpiarse el culo con esas hojas. Yo prefiero el libro clásico, el pasta dura, el fino, papel fotográfico, papel propalcote, papel opalina, o sea, un papel fino que realmente sea un honor y que sea difícil dañar el libro. O por lo menos un papel ecológico, que sea un papel como el Airpack o el caña de azúcar. El papel bond no, sino uno que sea 100% ecológico, también para ser sanos y sostenibles en el manejo del medio ambiente. Esos son los libros que me gustan a mí. Yo si veo que un libro no tiene papel ecológico, yo no lo compro. Y no me da ganas ni de leerlo. Y un último punto, pues que también tiene que ver con este, que es el tema más preocupante, es la industria del libro y su futuro. Yo sinceramente me sorprendo cada vez que en septiembre se hace la fiesta del libro y la cultura en el Jardín Botánico. Me sorprendo porque todavía hay gente que compra libros, así sea por moda o por lo que sea. ¿Qué tal que no fuera así? Quebrarían librerías y editoriales. En la generación de los millennials, primera y segunda generación, todavía la gente consume mucho libro. Los centennials todavía consumen libros, pero no sabemos si la generación de los alfa, que son los nacidos a partir del 2010, vayan a ser consumidores de libros. Así que la industria del libro corre peligro, no solo por PDFs, por YouTube, porque la gente casi no lee, sino porque las generaciones son más perezosas y hay más entretenimiento, o como dirían por ahí, más embrutecimiento. Entonces a la gente le va a pesar dar 30.000 por un libro, o sea, un libro de pasta dura, un libro fino, con papel propalcote, a color, un libro de lujo. La gente le va a pesar comprarlo, porque la gente cree que todo vale menos de 10.000 pesos. Uno le dice a la gente que el libro vale 40.000 y no lo compran que porque está muy caro. Pero si es para comprar licor u otras cosas, sí tienen. O sea que la industria del libro ha sobrevivido a los embates de esta nueva sociedad y es gracias a las fiestas del libro. Pero, ¿qué pasa cuando las nuevas generaciones crezcan y ya no existan los viejitos que todavía tenemos ese fetiche por lo impreso? Cuando todo sea digital. Y esa es la sociedad que le va a tocar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Una sociedad poco lectora de libros, muy lectora de YouTube, de blogs, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Va a ser una sociedad muy digital, la sociedad de nuestros niños,
que nacieron del 2010 para arriba. Así que yo todavía puedo medio vender estos libros, pero de aquí a unos 20 o 30 años puede que esto solamente sirva para limpiarse el culo y que solamente sea material de reciclaje. Por eso yo todavía disfruto cuando en septiembre veo que la gente sale con bolsas gigantes con más de 10 libros. Eso me parece muy bonito porque yo no sé si la gente los lea o no, pero por lo menos hay gente que todavía los colecciona, los valora, los paga por el precio que estos libros merecen. Porque fabricar un libro es un proceso excesivamente complejo y es poco rentable, la verdad. Porque usted le mete conocimiento, tiempo. Si usted no tiene para pagar editor, usted mismo lo tiene que editar. Si usted no tiene para pagarle a un diseñador, usted mismo lo tiene que diagramar, usted mismo le tiene que diseñar la portada. Si usted no está con una editorial importante, usted mismo lo tiene que comercializar. Así que es mucho esfuerzo por muy poco dinero. Incluso a veces es mucho esfuerzo por cero dinero. Porque a uno lo que más lo llena es que lo lean. Así sea 10 personas o 100, pero que lo lean a uno, que lo critiquen, que lo refuten, pero que lo lean. Porque eso como que les sube la dopamina a uno, que lo lean. Así como cuando a uno le gusta que lo escuchen. Por eso cuando uno hace un libro, uno lo hace por ego también. Pero como decía Adam Smith, el egoísmo es la causa de la riqueza de las naciones. Entonces, el egoísmo de que uno quiera que lo lean hace que uno le deje este producto a la humanidad. Y uno se muere y así el producto sea bueno o sea malo, el producto queda. Así sea como reciclaje, pero queda. Entonces, eso es lo bonito, que uno pueda leer gente que murió hace 100, hace 200, hace 500 años. Y en ese aspecto, yo soy de los defensores de los formatos físicos, tanto en música como en libros. Yo soy defensor de las revistas impresas, de los libros impresos, de los vinilos, de los discos compactos, de las cintas magnetofónicas o cassettes, porque yo soy de esa generación de los 80, de los 90. Una generación que todavía valora mucho lo físico. Lo físico cuando se habla pues de libros y de música. Por eso yo no sé sinceramente esta sociedad nueva si va a ser muy lectora o no, pero hay que valorar el trabajo que hacen, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, de no dejar que el libro muera. Así se va obligando a la gente a leer para parciales, pero son las escuelas y las universidades las que han evitado que el libro muera y que las editoriales sobrevivan, que los autores así no ganen un peso, pero que difundan sus obras, sus ideas. Y por eso, hablando ya del tema de la industria en general, me parece que todavía hay alguna esperanza y sobre todo pues por eventos como la Parada Juvenil de Lectura, como las fiestas del libro, las ferias y otro tipo de tertulias académicas e intelectuales que permiten que el libro no muera, como muchos creían que a partir del 2000 el libro iba a morir y no ha muerto todavía por fortuna. Un último aspecto que quisiera reflexionar hoy para acabar este video es el tema de los derechos de autor. Lo primero que usted debe hacer cuando escribe un libro es registrarlo en la página oficial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Porque si usted no registra su obra, se la roban. No estoy diciendo que una editorial o alguien se la va a robar, pero es mejor prevenir. Toda obra, antes de pasarla a una editorial, hay que registrar derechos de autor. Así sea pues que usted comparta derechos de autor con algunas editoriales. Que yo no tengo problema con compartir derechos de autor con las editoriales, desde que ellas me respeten también mi derecho de autor. Es una función al fin y al cabo y hay que aprovechar la legislación. Y hay mucha gente que le gusta robar obras. Por eso es que a veces uno no es muy de mandar los libros en formato digital. Porque uno podría regalarlos en formato digital. Porque al fin y al cabo pues ya está escrita la obra y no hay que gastar ni en papel, ni en tinta, ni en impresiones, ni en pastas, ni en otros procesos del libro físico. Esa es otra gran tendencia a que el libro digital se masifique más. Pero yo soy de los que yo no disfruto casi leer un libro digital. O sea, yo lo leo por la última, porque ya físico no se encuentre,
porque sea un libro muy escaso. Es más, yo prefiero escucharlo en audiolibro que leerlo digital. Me parece aburridorcísimo leer un libro digital. Yo soy amante de abrirlo, así, abrirlo, que se vea, hijo de madre, de, de olerlo, hasta de volarme la paja con él, pero que sea todo un proceso antiguo de leer esa contraportada, de tocarle la pasta y que esa pasta dure y que suene así. Me encanta ese proceso. Así que es muy importante los derechos de autor. Hay un tema pues que me parece bastante polémico de si el libro debe llevar ISBN o no. Pues a mí me parece que si usted quiere venderlo a nivel de todo el mundo, sí es importante que tenga código de barras e ISBN. Pero si usted solamente lo va a vender en Colombia y usted lo saca de manera independiente y usted lo vende por encargo, me parece un despilfarro de dinero comprarle el ISBN. Pero bueno, pues, eso también depende del gusto de cada quien y la proyección. Yo no escribo para sobrevivir de esto, yo escribo porque me apasiona y porque me gusta compartir. Si se vende bien, si no se vende también, porque igual vendo por encargo, así que no tengo problema. Ya aprendí muchas lecciones de otros pasados procesos editoriales, así que no tengo ya miedos, ya sé cómo se mueve la industria, ya sé cómo se mueve la economía del libro, ya sé con quién puedo hacer negocios y con quién no, ya sé quiénes son los mercaderes del libro que no me convienen, ya sé quiénes sí me convienen. Uno aprende los errores. En conclusión, escribir un libro no es tan difícil, lo difícil es venderlo, lo difícil es volverse una marca, lo difícil es volverse una tendencia y que lo citen a uno, eso es lo difícil. Cualquier persona puede escribir un libro, hasta por dictado de voz, o hasta copiando y pegando, así sea que se lo robe y lo parafrasee. Cualquier persona puede escribir un libro, pero lo difícil es ganarse un lugar en un campo discursivo, ser respetado, ser citado, pero tampoco debe ser una obsesión, porque uno también escribe para sí mismo. Uno no solamente escribe para vender o para quedar bien con los demás. Lo principal es uno sentirse bien con lo que uno escribe. Como les dije ahora, así lo lea uno 2 o 3 personas, o así lo lean a uno 10 personas, o 100 personas, pero que estas letras que uno escribió queden ahí y que muevan algún sistema de pensamiento en la otra persona, que cambie algo de la vida de esa persona con solo una lectura. Así que hago una invitación para que se animen a escribir. Si quieren asesoría de cómo se diagrama, de cómo se edita, de cómo se usa la tinta o de cómo se usa un tipo de papel que sea ecológico y sano con el medio ambiente, de cómo se comercializa, de cómo evitar que una editorial nos robe, de cómo evitar que nos roben los derechos de autor, de cómo hacer para que el libro se venda en la medida de las posibilidades de nuestra fama, de cómo hacer para que el libro se venda a buen precio, que no sea tampoco muy caro, pero tampoco que sea una pérdida de dinero, porque uno tampoco va a perder dinero. Todo ese tipo de cosas yo las puedo compartir con ustedes. De hecho, voy a hacer un video con todo el proceso editorial. Hoy solamente quería hablarles del libro de Falsa Independencia, de mostrarles cómo quedó, que el libro quedó muy bonito, que pasta dura, un libro con un papel muy fino, con letra grandecita, con un buen paginado, un libro que pretende llegarle a algunas personas. Yo no pretendo pues ser famoso, pero sí quiero que este libro lo tengan personas que lo valoren y que esté bien fundamentado y que realmente sirva de algo, así sea para que la gente limpie el culo con él, ¿cierto? Un saludo muy especial a las personas que están en línea y particularmente al amigo Jorge Echeverry que me acabó de saludar. Sí, esto es un esfuerzo, es un sueño, es hacer lo que a uno le gusta y punto. No importa si se vende o no se vende, lo que importa es ya
el producto hecho, sentirlo, olfatearlo, compartirlo, tertuliarlo, llevarlo para las clases que uno da. Eso es lo que importa. El libro solo se va vendiendo sin que uno se esfuerce mucho, porque todavía hay gente que valora el conocimiento histórico, todavía hay gente que valora el libro impreso, todavía hay gente que no le da pereza leer un libro completo. Un saludo también muy especial para el amigo Víctor Daniel Jaramillo, que también está en línea y me hace una pregunta sobre la apreciación. Pues realmente el libro apenas lo mostré hoy a 3 estudiantes que se arrimaron y me dijeron que se los mostrara. Y los estudiantes pues lo miraron de manera general y a ojo de buen cubero, pues les gustó que fuera hecho en una pasta fina, les gustó el tamaño de la letra y les gustó por encimita los capítulos, pero no hicieron más comentarios. Realmente yo traté de hacerlo lo mejor posible y no descarto la posibilidad de hacerle una segunda edición, porque uno siempre sabe que cualquier argumento, cualquier tesis o cualquier hecho puede ser ampliado y mejorado y uno va leyendo fuentes nuevas y uno va encontrando nuevas explicaciones. Por ejemplo, yo comparo estos ensayos que publiqué en este libro con los ensayos que yo hacía hace 10 años en mi época de estudiante y es increíble todo lo que uno aprende. A pesar de que lo que uno aprende sigue siendo poquito para todo el universo del conocimiento histórico, es increíble que uno, por ejemplo, ya no se atreva a decirle a Simón Bolívar libertador, porque uno ya tiene cierto recelo a Simón Bolívar, cosa que no pasaba hace 15 años, que uno creía que Simón Bolívar era un ídolo patrio. Entonces, uno va reformulando tesis, va mejorando su gramática, va mejorando su uso de conectores y también el manejo de proposiciones. Entonces sería muy bonito en 10 años, si uno está vivo todavía, hacer otro libro y compararlo con este. Y uno decir, ve, mi escritura maduró en este aspecto, empeoró en este otro aspecto, porque uno también puede empeorar. Así que es un proceso muy bonito el de escribir, porque yo siempre le digo a los que me preguntan, o a estudiantes, o a gente, ¿cómo hago yo para publicar un libro? Es que el problema no es publicarlo, porque existe la autopublicación, existen sellos independientes que apoyan a los autores como nosotros que no nos conoce nadie. El problema no es publicarlo, cualquiera lo puede publicar y con bajo costo. El problema es venderlo y convertirse en marca y en tendencia. Ahí está la clave. Si usted logra volverse marca, y yo les ponía a mis estudiantes, y con esto termino, el ejemplo de Luisa Fernanda W, que esta chica fue estudiante mía en Uniminuto, en este momento es una famosa youtuber de la farándula colombiana, esta chica pues tiene más de 11 millones de seguidores, y ella publicó un libro con Random House, una editorial que tiene prestigio. Y mucha gente la trata mal, que porque canta, que porque escribe, pero a esa gente que la trata mal, yo les digo una cosa muy sencilla. A usted puede que no le guste la forma como ella canta, puede que no le guste la forma como ella escribe, puede que a usted no le guste que ella sea tan famosa y que hablen tanto de ella, pero ella logró algo que muchos que llevamos años escribiendo no hemos podido lograr. Ella logró convertirse en una marca. ¿Por qué? Porque tiene 11 millones de seguidores entre Instagram y YouTube. Tiene 11 millones de seguidores. Así que si ella saca un libro con Random House, ese libro lo compran más de 5.000 personas. Porque imposible pues que de 11 millones no haya 5.000 que le compren un libro. Ella vende esos libros cagada de la risa. Ella tiene mercado. Por ejemplo, los intelectuales son muy de ridiculizar a los autores de psicología de la superación, de ridiculizar hasta uno ha caído en esa trampa, de ridiculizar a Pablo Coelho, de ridiculizar a Carlos Cuauhtémoc, a Walter Rizzo y realmente puede que la obra de ellos no sea muy académica, ni muy intelectual, ni muy profunda, pero esos tipos han logrado algo que los underground no hemos podido lograr, convertirse en una marca, sacar 10.000 copias y venderla a las 10.000. A mí me ha tocado ver cómo sacan un libro, 1.000 ejemplares, y venden apenas 200. Y los otros 800 los tienen que vender por cualquier baratija o regalarlos en las paradas juveniles de lectura. Un saludo muy especial para
Jena o Jena Ruiz, ¿cómo se pronuncia? ¿Jena o Jena? Un saludo muy especial, gracias por estar atenta y llegaste un poco tarde, pero voy a grabar el video en el muro para que lo veas en la repetición. Entonces, uno puede criticar al que sea, que porque escribe mal, que porque escribe bien, que porque es muy farándula, pero tienen algo público. Y el mayor reto no es escribirlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted es futbolista y no sabe escribir, pero tiene plata, usted le paga a un editor, como hizo Víctor Hugo Aristizábal, que le pagó a Ramón Pinilla, y hacer su autobiografía. Y el editor sabe de gramática, sabe de conectores, tiene un equipo de diagramación, de edición, de impresión. Entonces, o sea, si usted tiene dinero, usted puede pagar para que le escriban el libro, puede pagar para que le editen el libro, puede pagar para que le impriman 10.000 copias del libro. Si usted tiene dinero, usted puede ser escritor sin necesidad de escribir. Pero los que no tenemos dinero, los que nos toca publicar con sellos independientes, los que nos toca hacer libros artesanales, somos los que tenemos que aprender de ellos, de cómo volvernos una marca, de cómo volver rentable este apasionamiento por escribir. Y por eso mismo, esa era la conclusión que les quería dejar. No se desanimen, empiecen desde abajo, no importa que los lean 10 o 100 personas, pero ahí de a poco se van dando a conocer. Y puede que no lleguen a ser escritores famosos, pero por lo menos van a ser escritores felices de que escriben lo que les apasiona. Muchas gracias por su atención. A la gente que llegó tarde, pues les cuento que voy a grabar el video en el muro para que lo puedan ver en la repetición y vean cómo fue el proceso de escritura, de comercialización y cómo veo yo a futuro esto. Voy a seguir siendo eventos y viajes por el oriente antioqueño, entre otras cosas, para seguir promocionando el libro. Muchas gracias por su atención y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.